Hola, continuando con la resolución del cuestionario, tenemos la pregunta número 5 y dice radicación de números enteros. Y la pregunta dice sí, aplique las propiedades de la radicación y simplifique. Entonces nos dan dos ejercicios con radicales. El primero dice raíz de 5 de menos 16 por raíz quinta de más 2. Raíz quinta de menos 16 por raíz quinta de más 2. Bien, entonces aquí tenemos primero que fijarnos en el índice del radical, es lo primero que tenemos que ver. El índice del radical en este caso es 5 en ambos radicales, por lo tanto son radicales comunes, es decir, que tienen el mismo índice. También nos damos cuenta que la operación que hay entre estos dos radicales es un producto, no es una suma o una resta. Entonces, ¿qué nos dicen las propiedades de los radicales? Bien, si los radicales son comunes, es decir, tienen índice común, podemos agruparlos en un solo radical, como vemos aquí en esta parte, ¿no? Raíz quinta, sí, raíz quinta de menos 16 por más 2. Bien, vamos a multiplicar las dos cantidades de sus radicales, las vamos a multiplicar dentro del radical. ¿Listo? Ahora, cuando tengamos este tipo de problemas, este tipo de ejercicios, lo que tenemos que tratar siempre de hacer es sacar de dentro del radical la mayor cantidad de números o términos que hay aquí adentro. Es decir, como tengo aquí el menos 16, ¿sí? Y tengo también el 2, ¿ok? Tengo que preguntarme cuál de los dos términos, o bien el menos 16 o bien el más 2, podría yo sacar del radical. Bien, y aquí también viene la otra parte, que nosotros debemos expresar algunos de los términos o todos en forma de exponente para poder nosotros ver si el exponente es igual al índice radical. Entonces ahí sí podríamos eliminar esa cantidad de dentro del radical. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren, el menos 16. El menos 16 yo lo puedo descomponer, es decir, lo puedo expresar como una cantidad o un número elevado a un exponente. Bien, y el 16 como es un número par, yo lo puedo descomponer, ¿verdad? Lo puedo descomponer en la mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1, ¿verdad? Entonces aquí tengo que se repite 4 veces el 2, se multiplica 4 veces, entonces el 16 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 4, a la cuarta potencia, ¿ok? 2 elevado a la 4. Bien, entonces ahora, ya una vez que tenemos que el 16 es 2 elevado a la 4, podemos nosotros eso reemplazarlo o sustituirlo. En vez de poner 16, ponemos 2 a la 4. Bien, aquí tenemos el menos y el 2 a la 4, que es menos 16. Ahora, este que es el menos 16, este término, yo lo voy a multiplicar por el otro número que está aquí, el número 2. Y resulta que es la misma base. Ahora tengo 2 a la 4 por 2 a la 1. Voy a poner el 1 como parte didáctica, que no debería ponerlo, pero ahí está, para que sepamos de dónde sale el 2 a la 5 que está acá. El 2 a la 5 sale de la suma de los exponentes de estos dos bases, de 2 a la 4 y 2 a la 1. 4 más 1 es 5, por aquí, eso que aquí queda 2 a la 5. Y miren que ahí ya tenemos, sí, que ahí ya tenemos el mismo exponente, que es a la 5, con el mismo índice, que es a la 5. Entonces ahí yo ya puedo extraer de dentro del radical ese número. Entonces lo vamos a sustituir acá. Ya, vamos a borrar aquí un poquito para poder poner bien aquí. Bien, vamos a sustituirlo acá. Vamos a poner raíz quinta, ¿sí? Bien. Y ahí tenemos, en vez de poner 16 por 2, ¿sí? Menos 16 por 2, ponemos menos 2 elevado a la 5. Entonces ahora yo puedo eliminar este exponente con el radical, con el índice radical, y que me queda, solo me queda el menos 2, y esa sería la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar aquí? Que debemos que siempre buscar la manera de
buscar la manera de que podamos eliminar del radical cualquier término o la mayor cantidad de términos. Por lo tanto, para eso deberíamos tener el mismo índice, que es, en este caso es el 5, el mismo índice 5 con el mismo exponente en el término que está dentro. Bien, vamos a hacer el siguiente, que dice raíz cúbica. Vamos a poner aquí raíz cúbica, ¿sí?, de 7 elevado al cuadrado, y eso elevado al cubo. Bien, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo, vamos a poder expresar aquí, vamos a poder eliminar este 3 con el raíz de 3, el índice, y que me queda ahí 7 al cuadrado, ¿verdad? Y 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, 49. ¿Listo? Y de esa manera hemos terminado de desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Correcto, ahora tenemos la pregunta 6, que dice lenguaje matemático. Ese es el tema que nos toca ver ahorita. Lenguaje matemático, y dice relaciona el lenguaje verbal con el lenguaje matemático. Bien, entonces vamos a tener que leer, unir con líneas, ¿sí?, donde corresponda. Por ejemplo, en el lenguaje verbal normal dice el doble de un número, y sabemos que el número siempre lo vamos a poner como X, ¿verdad? Como X. Entonces el doble es 2 por X. Entonces el doble de un número es 2 por X. Entonces sería con este. Después tenemos la mitad de un número, es decir, ese número dividido para 2 sobre 2. Entonces sería el de aquí. Después tenemos el cuadrado de un número. Si tenemos un número y lo elevamos al cuadrado, tenemos que poner el exponente 2. Entonces sería ese número elevado al cuadrado, o el cuadrado de un número. Entonces sería con la parte de aquí, literal B. Y por último tenemos un número aumentado en 2. El mismo número que es X sumado 2. Porque si se ha aumentado es sumado 2. Entonces este lo uniríamos con la parte de acá arriba. Y de esa manera hemos desarrollado este ejercicio. Muy sencillo, muy práctico, muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí solo tenemos que leer, ¿sí?, el enunciado, entenderlo y luego colocarlo en forma simbólica. Y ahí está el resultado. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Bien, la última pregunta dice términos semejantes. Encuentra la expresión algebraica del perímetro de la figura y escribe el proceso. Ok. Bien, entonces aquí tenemos una figura geométrica que deriva de un rectángulo, ¿verdad? Y el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, los lados aquí no me los colocan o no me los presentan solamente en forma de números. Puedo decir que este lado mide 5 centímetros, que el lado de acá mide 10 centímetros, no. Me lo presentan en forma de expresión algebraica o término algebraico. Y tenemos números y letras. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿sí?, que por ejemplo, este lado de aquí, este lado mide X, el lado de acá mide 18Y, el lado de aquí mide X, y así sucesivamente. No podemos ver todos estos lados, la medida de todos estos lados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí, por ejemplo, tengo que saber expresar el perímetro como la suma de estos lados, pero resulta que estos lados todos son términos algebraicos, entonces tengo que irlos sumando. Ese es el objetivo. Vamos a encontrar entonces el perímetro de este polígono. Bien, entonces aquí vamos a poner perímetro igual, entonces vamos a ir colocando los lados o la medida de los lados correspondientes. Entonces vamos a ir agrupando lo que son X de un paréntesis. Tenemos X aquí, ya vamos viendo que ese ya lo tengo. Por acá tengo otra X más X, ¿verdad? Por acá tengo 5X más 5X y más X. Entonces sería más 5X, ¿verdad? Más 5X, ¿verdad? Y más X. Ahí voy teniendo ya agrupados las letras X. Aquí tengo otra X, acá 5X y 5X. Es decir, me falta una X más
¿verdad? Y 2 5x más 5x y más 5x. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos intentando con esto? Tener agrupados en un solo paréntesis, al lado, aparte, todos los términos que tengan la letra X. Es decir, todos los lados que están representados con términos algebraicos X. Y eso lo vamos a sumar ahora con los términos algebraicos o los lados que están representados con términos algebraicos en Y. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos este 18Y, tenemos el 5Y, el 16Y, el 5Y. Entonces tenemos que colocar eso también. Es decir, 18Y, ¿verdad? Más 5Y, ¿verdad? Más 16Y y más 5Y. Ya, entonces ya tenemos agrupados todos los que son X y todas las que son Y. Y ahí lo que nos tocaría es sumar, ¿qué cosa? Sumar los valores, los coeficientes numéricos. Se sobreentiende que cuando la letra está sola, el coeficiente es 1. Entonces aquí tengo una X más una X, 2X, más 5, 7, más 5, 12, más 1, 13, más 1, 14, más 5, 19 y más 5, 24. Entonces aquí tengo 24X. Más, y ahí tengo las Y, 18 más 5, 23. 23 más 16, 39. 39 más 5, 44. Entonces sería 44Y. 44Y. Es decir, solo tenemos que sumar los números. En esta parte solo tenemos que sumar los números, ¿sí? Y colocar la letra correspondiente. Entonces ya tengo 24X y 44 más 44Y. Esto es lo que me están pidiendo, porque aquí dice encuentra la expresión algebraica. Y la expresión algebraica es esta de aquí. La expresión algebraica es perímetro, que se lo simboliza con la P mayúscula, es igual a 24X más 44Y. Y esta es la respuesta. Muchas gracias. Espero que este video o estos videos que estaba enviando les sean de mucha utilidad en el momento del examen. Bendiciones para todos.